Muy bien. Entonces aquí está el auxiliar 8. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos, bueno, lo que se ve aquí abajo. Antes de leer el enunciado, que dice lo mismo que se ve acá, es que tenemos esta esfera, una esfera conductora de radio A. Sí, ven que está conectada a un voltaje específico. Así que primero con eso podemos suponer ya que hay, porque una cosa importante sobre el potencial es que, como muchos de ustedes ya deben estar como familiarizados, es que no importa dónde uno fije el potencial cero, sino que importan las diferencias de potencial. Yo mido 2 puntos, veo esa diferencia y eso es lo que tiene significado. Cuando implícitamente cuando te dicen que esta esfera está a un potencial B sub 0, claro, yo por ejemplo a veces me pregunto como, ¿ya por qué no podría fijarlo cero si están libres donde uno fija el potencial? Y eso es porque implícitamente están diciendo que acá está esta diferencia de potenciales respecto a la Tierra. ¿Sí? Entonces hay un punto donde el potencial es cero que para las esferas yo considero que está en el infinito. Entonces, en el infinito vamos a considerar que está la Tierra, o sea, está muy lejos, no afecta a nuestro problema. Y ahí es donde hay potencial cero. Entonces, el potencial B0 que se fija acá en la esfera es la diferencia entre ese punto de allá, que lo digo infinito, y donde está la esfera. Ya son. Bueno, entonces la situación de nuevo, tenemos esta esfera, radio A, está un potencial B0, es un conductor, y se fijan que está sumergida hasta la mitad en un líquido dieléctrico de permitividad epsilon. Así que primero como nos dan esta permitividad, vamos a suponer que es un dieléctrico lineal, así vamos a poder trabajar con él. Si recuerda, un dieléctrico lineal es que el campo D es proporcional al campo eléctrico. Y arriba hay epsilon 0. Entonces, lo primero que tenemos que determinar son los 3 campos acá, el desplazamiento eléctrico, el campo eléctrico y la polarización. Bien. Voy a cambiar aquí. ¿Cómo cambio la pantalla? Aquí está. Bien. Entonces aquí estamos y voy a dibujar un poco la situación. Está eso, está la esfera, ¿cierto? Y voy a poner un color. Acá abajo hay dieléctrico, ¿cierto? Arriba hay vacío. Y acá hay dieléctrico y una constante epsilon 0. Acá arriba hay una constante epsilon. Y nuestro sujeto de acá está conectado a algo que hace una potencial, que así que está un potencial de sub 0. Bien, a ver qué más le puedo dibujar aquí. Quizás le puedo borrar esto. Ya. Entonces, algo como lo primero que uno ve acá y por qué este problema es como un poco extraño. De hecho, yo creo que esto es uno de los problemas que si uno no lo ve resuelto, es difícil de resolver por cuenta propia. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, no supe cómo resolverlo, el auxiliar lo hizo, yo cuestioné un poco sus métodos, estaba bien al final, pero no es trivial, este es un problema que y muchas veces se repiten los controles también y tiene una sutileza, unas complicaciones. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque este problema no es simétrico. O sea, nosotros siempre resolvíamos todo porque había simetría esférica, porque había simetría esférica, y la simetría esférica lo que me permite es usar la ley de Gauss adecuadamente, y eso es súper sencillo, me tira los resultados al tiro. Acá se fijen que hay una diferencia entre lo que vamos a llamar la región de arriba. ¿Cómo le podríamos poner? Yo todo lo que esté arriba le voy a poner la región 1 y la de abajo la región 2. Hay una diferencia. Bueno, aquí arriba, de hecho para poner bien la dependencia de las coordenadas, la región de arriba está determinada porque, si ustedes fijan como el ángulo θ en el fondo, esto es lo que está entre un ángulo 0 y un ángulo recto. Entonces, entre 0 y pi medio. Esta región de acá. Y la región de abajo corresponde a lo que hay desde pi medio hasta pi. ¿Cierto? Ahí lo pueden recorrer y piensen que yo defino, ese es como el θ. Sí. Y entonces hay una diferencia entre estas cosas y uno, en principio, uno
no puede suponer que el campo eléctrico ni es radial, ni que depende solo del radio, y lo mismo al desplazamiento. Entonces hay que ir un poco de ojo. Algo que nos beneficia harto, sí, es que esta esfera está conectada a un potencial fijo. Y algo que uno recuerda es que cuando una esfera está conectada a un potencial, ¿cierto? Perdón, si está conectada a este potencial, ese potencial significa que le entrega carga. Así que hay cierta cantidad de carga ahí que está determinada por este potencial. Y lo otro es que uno tiene que pensar cómo se va a distribuir esa carga. O sea, uno puede pensar que es uniforme aquí la distribución de carga, pero hay que tener cuidado porque como acá hay un dieléctrico, lo escribí al revés, le puse epsilon 0 acá abajo. Perdón, aquí sí. Como ahí abajo hay un dieléctrico, ustedes saben que el dieléctrico genera cargas de polarización, entonces acá en esta zona donde justo hay una superficie, van a aparecer cargas que son del dieléctrico, porque justo en esa parte se van a polarizar los átomos, entonces, y van a generar una carga ahí. Eso es un poco complicado, entonces no es tan fácil como llegar y suponer eso. Pero el hecho de que sea un conductor igual nos dice que tiene que haber cierta simetría en la distribución de carga. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando ustedes tienen una esfera, la única forma de distribuir cargas en esa esfera, de modo que el campo eléctrico adentro sea cero, es que la distribución sea uniforme. Ahora, en este caso, la distribución uniforme no va a ser la distribución solamente de las cargas libres. Vamos a tener que incluir las cargas que son parte del dieléctrico y las cargas libres que se van a distribuir de alguna forma. Entonces eso ya nos da un poco la pista de hacia dónde tenemos que apuntar el problema. Entonces lo que voy a suponer en un principio es que, bueno, arriba, todo lo que vivo arriba le voy a poner, como para trabajar fácil, vamos a decir que hay un campo de 1, y acá abajo vamos a ponerle campo de 2 y campo de 2. Tenemos que ver una forma de trabajar esto más fácil. Saber que hay algo que es súper importante que es en estos problemas, que es lo que uno llama por condiciones de borde. Yo creo que lo vieron. Hay dos. La derivación es sencilla. Una se deriva de esto de acá. O sea, no es tan sencilla, tiene sus trucos. Pero si uno toma la diferencia potencial en un mismo punto, claro, básicamente estoy viendo esa diferencia potencial de este punto consigo mismo, claramente esa diferencia potencial es cero, lo que dice que en el fondo la integral de camino, un campo eléctrico en un camino cerrado va a ser cero. De aquí uno puede deducir, y eso, si alguien quiere que lo deduzca lo puedo hacer, pero puedo poner el resultado al tiro, que significa que las componentes, si uno tiene una superficie, y ahora sí, voy a poner una superficie acá, con medios distintos, aquí arriba y acá abajo, son medios distintos. En esa superficie, justo si yo analizo las cosas acá, ahí como en el bordecito, uno sabe que el campo eléctrico que vive acá arriba le vamos a poner 1 con una letra grande, y acá abajo 2 con esa letra romana, que la componente tangencial o paralela a la superficie, y aquí le voy a poner así, es continua, esa componente. Eso significa que, porque el campo eléctrico acá puede ser algo extraño, pero si tiene alguna forma así, y acá tiene alguna forma, o sea, también así, quizás al pasar la superficie no es continuo, eso ustedes lo saben, cuando uno tiene un cascarón esférico, el campo eléctrico cambia de valor abruptamente. Pero hay un valor que sí es continuo y ese es su componente tangencial. O sea que yo analizo acá el campo eléctrico y la parte que es paralela a la superficie, así, la que se ve como así, esa componente del campo eléctrico va a ser siempre continua. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la componente normal? Ustedes saben que hay una diferencia a partir si es que existe una carga o no. ¿Cierto? Eso es el resultado, por ejemplo, del conductor, que les dije recién, que uno tiene adentro 0 y afuera tiene un valor. Entonces, la componente normal, que es la componente que está hacia afuera,
sea, cuando yo quiero pensar en esta componente, ¿sí? La que es normal a la superficie, perpendicular, ahí sí existe una discontinuidad y esa uno la puede deducir a partir de esto de acá, porque lo vamos a hacer para el campo D. Tiene esta fórmula y uno obtiene que este campo D, eh, su, su componente normal, lo voy a poner ahí, sufre una discontinuidad y que es proporcional a la carga a la densidad superficial de carga libre, ¿sí? Que si hay densidades de carga libre, o sea que no provienen del dieléctrico, eso va a producir un cambio en este campo D. Bien, esas dos condiciones van a ser súper útiles y si se fijan en el caso anterior, acá tenemos esta superficie, así que si analizamos un poco lo que pasa en la superficie, quizás nos van a dar, vamos a tener algunas pistas. Ahora, como para hacer las cosas sencillas, igual este problema es muy similar al problema sin dieléctrico, así que yo igual voy a suponer que el campo eléctrico y el desplazamiento son radiales y dependen del rayo. Pero puede haber una diferencia angular, o sea que la parte de arriba puede ser distinta a la parte de abajo, y es por eso que yo los llamé de forma distinta. ¿Sí? Ven que acá les puse E1 y en esta parte les puse con una letra 2, o sea, un número 2. Así que vamos a suponer que igual son radiales, o sea que campo eléctrico es alguna componente aquí, y aquí le voy a poner como que puede depender de estas dos cosas. Está el radio, y ahí es radial, y lo mismo con el desplazamiento. Ahora, para completar esto, recuerden que este es un dieléctrico lineal, así que el desplazamiento siempre va a ser el epsilon, ahí voy a usar la misma letra que usé antes, por el campo eléctrico. Y en este caso, de hecho, debería ser más explícito acá, hay distintos valores, así que esto también depende del ángulo. Ahora, con eso, lo que me refiero con eso no es una dependencia extraña, sino que justo en la parte de acá arriba, que corresponde a esa región, vale 0, y la parte de acá abajo, que corresponde a esta región de acá, vale epsilon. Eso era 2. Ya. Entonces voy a tener esa suposición. Ahora, si yo analizo las cosas justo en el borde, y yo pienso que son radiales, entonces tengo acá la esfera, y acá tengo este borde, y claro, abajo tengo el dieléctrico. Fíjense que si yo digo que esto es radial, lo que pasa es que justo en el borde el campo, eso es la dirección radial, si se fijan, es paralelo a la superficie, así que necesito algo que me relacione los campos justo en el borde, pero que me relacione las componentes paralelas. Y eso es nosotros sabemos cuál es esa relación, es la que escribí acá, que me dice que esa componente del campo eléctrico es continua. Así que de alguna forma, justo en el borde, el campo que vive acá arriba es igual al campo que hay abajo. ¿Sí? Y si son iguales arriba y abajo, entonces como que ya me está dando como las ganas de decir que el campo eléctrico es el mismo, de hecho, no solamente en ese borde, sino que también es el mismo en todo el ángulo. Ahora, ¿por qué yo también motivo esto? Y es algo muy fuerte que pasa acá, es que este tipo, que es el conductor, está a un potencial de sub 0. ¿Por qué eso es súper fuerte? Porque ahora imaginen lo siguiente. Imagínense que tienen la esfera acá y quieren calcular la diferencia potencial. Entonces lo que uno hace es elegir un camino de integración desde este punto de aquí hasta el punto donde valga 0. ¿Sí? Entonces uno de los caminos va a ir por arriba. Entonces aquí yo tengo, esta integral me va a dar B0, que va a ser igual a este camino, le podría poner camino A. Entonces va a ser la integral en el camino A del campo eléctrico, acá le pusimos 1 al que vive arriba, punto de L, y eso me da B0. Pero yo sé también que puedo tomar un camino por acá,
camino que le puedo llamar B, y esa integral también me va a dar B0. Entonces, y de hecho si uno escribe ese resultado, es como que uno dice que B0 es la integral entonces de menos, acá de infinito hasta el radio R. Son caminos radiales del campo que depende de R y teta y de R. Pero yo sé que este integral es igual, vale lo mismo, independiente, es independiente del teta, esta integral, ¿sí? Tiene que ser independiente del ángulo por el que yo estoy viendo. Recuerden aquí, eso es lo que llamo teta. Entonces, se fijan, el valor del campo acá está asociado a un valor distinto de ese ángulo, el de acá abajo, valor distinto del ángulo. Entonces, si yo tomo esta diferencia potencial por todos esos caminos y todos esos me dan iguales, como que más encima con el hecho de que justo en este borde los campos son iguales, ¿no? El de la parte de arriba y la parte de abajo es como que me está diciendo de alguna forma que el campo eléctrico en verdad no depende del ángulo. Así que todos estos hechos juntos, las condiciones de borde más el hecho que hay una diferencia potencial fija, me van a decir al final que el campo eléctrico es una función solamente del radio y que apunta radialmente. Y esto es súper bueno porque eliminamos la dependencia angular. Ahora entonces como estamos un poco tentados a decir, usemos la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces la ley de Gauss que nos dice esto es igual a ¿qué? A la carga encerrada, voy a poner una T acá de total, dividido en epsilon 0. Y acá es el punto, es que no sabemos cuánto vale la carga encerrada, y más encima esta carga encerrada no es solamente la carga del conductor, también es la carga del material dieléctrico. Así que hay aún más incógnitas en este resultado de las que queremos tener. O sea, el lado izquierdo siempre va a ser, como el campo depende solo del radio, acá va a ser eso. Una Pero al lado pregunta. derecho no sé en verdad lo que voy a tener. Entonces no es la ley que tengo que usar. En cambio, yo sé que Tengo para una el duda dieléctrico. Sí, dime. con como el T que pusiste encima del cubo encerrado, ¿qué era? ¿A qué se refiere? Es que es la carga total. Porque aquí hay una distinción, y eso fue un poco que hablaba al inicio, entre lo que llamamos carga libre y carga ligada o carga de polarización. La carga total incluye todas las cargas, es decir, las cargas que son libres, las cargas que uno puede empujar, las que viven en el conductor, se mueven, un electrón, por ejemplo, que no está asociado a un átomo, ahí que se mueve libremente, eso es una carga libre. Y están las cargas de polarización también, que se generan densidades de cargas que están en los átomos mismos, que por la existencia del campo eléctrico se van de un lado a otro. Y esas cargas uno no tiene manejo de ellas, son propias del material. Y esas son las que uno va a incluir, esas son las que no ve, de hecho, el desplazamiento eléctrico. Porque la ley de desplazamiento eléctrico me dice esto. Y el lado derecho de esta ecuación solamente incluye lo que uno llama cargas libres, no incluye las cargas de polarización. ¿Sí? Por eso yo le puse una T al caso anterior. ¿Se entiende eso? No entendí mucho. Mm, ¿Entiende más o menos de qué es el desplazamiento eléctrico? ¿Sí? Ya, pues entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Es que los materiales, en general, cualquier material acá, voy a dar un ejemplo bien fácil. Tienen átomos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una carga Q acá, y yo le hago un suma a esa carga Q, entonces tengo la carga Q ahí. Imagínate que tienes un átomo acá y un átomo neutro. Esta carga va a ser positiva. Las cargas positivas atraen a las cargas negativas, entonces un átomo acá, ese es el átomo, va a traer su carga negativa hacia adentro y va a tener una carga positiva hacia afuera. Entonces, como que se genera esa división. Esta diferencia de cargas que hay, porque en general la cuestión es neutra, pero ahora adquiere este momento dipolar. Como que hay una carga que está un poquito más hacia adentro y una carga que está un poco más hacia afuera. Estas son las cargas que uno llama de polarización.
y cuando uno habla de la carga total, incluye estas cargas. Ahora voy a poner un ejemplo como bien sencillo, es que si uno tiene, por ejemplo, esto aquí, y esto acá es un material que tiene sus átomos ahí, tienen sus átomos ahí. Uno, tengo alguna, tengo a Venezuela y tengo a Pedro, el de Pedro. Ya, están esas cosas ahí. Imagínense que hay un campo eléctrico acá, no sé, hay una carga Q por aquí. Entonces esa carga Q va a atraer las cargas negativas, y las cargas negativas van a quedar todas hacia abajo. Ahí, 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 ahí. Y las cargas positivas van a quedar todo lo más lejos posible. Ya uno tiene como esta situación. Entonces fíjense que uno igual, si uno mira, se fija en el borde nomás de esta situación, fíjense que en el borde aparece una carga ahí. Yo puedo pensar que este borde está cargado, tiene cierta densidad de carga, que le ponemos bounded, como ligada, no, esperen, voy a poner una P, de polarización. Es una carga que viene de la polarización. Te fijas que, porque acá adentro, estos de acá se cancelan, dan 0, 0, acá 0, y acá arriba aparece otra carga que es positiva. Densidad de polarización positiva y con negativa. Esas densidades son las que uno llaman de polarización, pero cuando yo hablo de carga total, yo hablo tanto de esta contribución como también de esta contribución. Cuando uno habla de carga libre, uno habla solamente de la contribución de la carga Q. ¿Sí? No sé si te queda más claro con eso cuál es la distinción. Sí, ahora sí lo entiendo. Gracias. Ya, bueno, perfecto. Ya, eso es lo que quiero decir. Una viene de las propiedades del material y la otra son de las cargas que son libres, que se pueden mover, porque pueden moverse nomás. Entonces, el problema del campo eléctrico, de la ley de Gauss para el campo eléctrico, es que ahí se incluyen todas las cargas. Y como no tenemos control sobre el dieléctrico todavía, después vamos a tenerlo, no es muy buena esa ley de Gauss. Pero la ley de Gauss para el desplazamiento es como que no nos llama tanto, porque antes nos llamaba porque no había la simetría. Entonces, cuando yo use Gauss acá no va a ser tan fácil como tener este resultado acá. Pero la gracia es que es como este tipo, voy a saltarme esta página acá, como este material es lineal, entonces el desplazamiento es simplemente aquí, esto por el campo. Es decir, que vamos a tener, para el desplazamiento va a tener dos valores, va a tener un valor de 1 que yo le puse antes, va a ser epsilon 0 con el campo eléctrico, en R. Esto si estamos en la región 1, que es la región entre 0 y pi medio. O puede valer epsilon por E, si es que estamos en la región de abajo. Ahí recuerden, voy a hacer el dibujo acá. Esta es la región 1, esta es la región 2, y la región 1 es que hay epsilon, acá hay epsilon 0, y la región 1 es la que corresponde a esto de aquí, y esta región de acá corresponde a la parte de abajo, ¿cierto? Los ángulos que van abajo. Bien, entonces tenemos esto. Así que cuando nosotros queramos hacer el Gauss anterior, cuando yo quiera usar esto, voy a tener que dividir esta integral, acá a la derecha la carga libre. ¿Sí? Esta integral la voy a tener que separar en dos partes. Porque esta integral en el fondo, ¿qué nos dice? Nos dice, voy a escribirla completo. No sé, no. Bueno, el campo es radial y el elemento de superficie que vamos a tomar, no lo dije explícitamente, pero son esferas concéntricas que rodean nuestra esfera conductora. Entonces, está esto así y vamos a considerar una esfera de radio R. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta integral cerrada, lo que quiero decir es el campo acá, R, teta, y acá el elemento de superficie que es R cuadrado, seno de teta de phi de teta. ¿Sí? Eso es la integral del lado izquierdo. Los límites de integración tienen que ser toda la superficie, así que en phi va de 0 a 2pi,
Y en teta va de 0 a pi. Bien. Pero ahora yo tengo que dividir esta integral, porque yo sé que hasta pi medios, voy a integrar phi al tiro, porque como no aprende phi, vamos a dejar que esto es 2pi, acá la integral de 0 a pi, y acá el r cuadrado, y solo me queda esto de acá. Seno de teta de teta. Entonces yo sé que, por lo que escribí antes, de hecho, es que esto está dividido en esas dos regiones. Y acá viene toda la gracia. Entonces, esa misma integral, la voy a escribir acá de nuevo, para que no se pierda. 0 pi, el de seno de teta, la puedo dividir entonces en las dos regiones. La primera región va a ser desde 0 a pi medios. Se voy a ponerle acá el de 1, que es como le puse en algún momento. No soy muy consistente con esa notación, pero la voy a repetir. Más la región de abajo, que es básicamente esta de acá. Bien. Y la gracia es que lo de acá adentro yo lo conozco. Yo sé cuánto vale. ¿Cuánto vale lo de arriba? Va a ser el campo eléctrico nomás, ¿cierto? Va a ser, el de 1 es esto de acá, epsilon 0 por el campo eléctrico. Entonces, aquí acá, epsilon 0 por el campo eléctrico, por la integral de seno de teta entre 0 y pi medio. Y les voy a dar el resultado. De hecho, vamos a usar este espacio de acá para tener dos integrales importantes, pero que vamos a usar de 0 a pi medios, seno de teta, no lo pueden resolver. Oh, que muy mal el límite de acá arriba. ¿Sí o no? Y medios. Esta integral es, bueno, es menos coseno, ¿cierto? Evaluado entre 0 y pi medios. Y esto da 1. En pi medios vale 0 y en 0 vale 1. Y está la integral también de pi medios hasta pi, seno de teta. Y esto acá, menos coseno de teta, entre 0 y pi, entre pi y medios y pi. Y esto, bueno, en pi vale 0, y en pi medios vale, no, perdón, en pi vale menos 1, y en pi medios vale 0, así que esto es 1. Así que lo que nos queda es campo eléctrico en R más epsilon por el campo eléctrico en R. Esto de aquí. O también lo vamos a escribir como 2pi R cuadrado con R, epsilon 0 más epsilon. ¿Sí? Fíjense acá que entonces, a pesar de que el campo eléctrico es radial, es simétrico, igual usamos la ley de Gauss para el desplazamiento, y es porque nosotros tenemos más control sobre esos parámetros, sobre el parámetro de la carga libre, que no lo conocemos, pero sabemos que está relacionado al valor del potencial. Así que técnicamente sí lo sabemos. Ahora mismo lo vamos a determinar. Entonces, con esto de acá y usando el resultado anterior, vamos a obtener que el campo eléctrico R, esto es no está vectorial, es solamente como la parte radial del campo eléctrico, en verdad. Va a ser entonces la carga libre dividido en 2pi epsilon más epsilon 0. Ya le vamos a poner vector. R dividido en R cuadrado. Tenemos este resultado. ¿Cuánto vale esta carga QL? Bueno, lo que tenemos que hacer es, hay que relacionarlo con el potencial. Entonces tomamos un camino que va desde el radio A del conductor hasta el infinito. Tomamos esa diferencia potencial que es de 0. Escrito de otra manera, aquí vamos a poner infinito hasta A. dr. Que si ustedes integran, básicamente ahí voy a saltarme un par de pasos. Aquí va a quedar 1 sobre R evaluado en infinito y 1. Ahí lo que hice fue integrar 1 sobre R cuadrado. Y esto queda QL2 pi A epsilon más
epsilon 0. Y de acá ya de nuevo encontramos que la carga libre que hay en este problema, que es la carga que vive en el conductor al final, vale 2pi por A por epsilon más epsilon 0 por B0. ¿Sí? A ver si es eso. Sí. Lo que nos dice en el fondo es que entonces el campo eléctrico lo que va a valer va a ser, bueno, esta es la carga, es lo que va a quedar arriba, entonces la 2pi A, epsilon más epsilon 0, P sub 0, la cancha está dividida en 2pi, epsilon más epsilon 0. Ahora, eso de ahí lo saqué de, básicamente esta expresión de acá arriba con el valor de QL despejado. Sí. Y entonces el campo eléctrico vale B sub 0 a R tongo dividido en R cuadrado. Yes. A ver, estoy viendo que no haber cometido ningún error. Siempre que uno encuentra resultados sencillos, me da un poco de... No, pero está... Todo debería estar bien. Sí, está bien. Ya. Aquí está entonces el campo eléctrico. Y con eso vamos a poder determinar el dieléctrico. Entonces, de 1, que era la región anterior, es simplemente lo mismo de antes, pero dividido en epsilon 0. No, pero multiplicado por epsilon 0, entonces epsilon 0, B0 a R tongo de un R cuadrado. El dieléctrico en la región 2 va a ser epsilon 0 a R tongo sobre R cuadrado. Y acá uno resume el campo de total de esta forma. 0 y pi medios pues entre pi medios y pi. Ya. Entonces ahí está el desplazamiento y nos falta la polarización, de la que no la he puesto como fórmula, pero recordemos que uno define el desplazamiento, una forma de definir, la forma general de definirlo, y esto es para cualquier caso, para cualquier material, siempre es así. Así que podemos despejar esto, porque si el dieléctrico es lineal, que es este caso, tenemos que entonces que la polarización, ¿cuánto va a ser? Va a ser esto de acá. Así que de nuevo tenemos la polarización, que la región de arriba no hay material dieléctrico, así que vale 0. Y uno lo puede ver porque uno reemplaza este valor de epsilon y da 0. Esto, en la región de arriba, vamos a poner 0 medios. Y vale lo que vale el campo eléctrico, que déjenme recordar su valor, ahí está. B0 a sobre R cuadrado, epsilon menos epsilon 0, 0 a R cuadrado. Esto es la otra región. Bien. Y eso es lo que, si no estoy mal, es lo que nos pide en la primera parte. Ahí está. Determine D, E y P. Ahí lo tenemos en todo el espacio. Casi me equivoco muy feo, y quizás no lo ven acá por los cálculos. Pero todo lo que calculamos antes es válido para radios mayores a A.
¿sí? Para R menor a A, que es dentro del conductor, E vale 0, D vale 0 y E también vale 0. Eso es lo que sucede. Ya, entonces ahí tenemos ahora sí todos los resultados. Tenemos el campo eléctrico acá, el desplazamiento y la polarización. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hice. Entonces, analicé la situación. Básicamente llegué a la conclusión de que, a pesar de que no hay simetría, el campo eléctrico tiene que ser el mismo en todo independiente del ángulo. Un poco porque la condición de borde nos dice que el campo eléctrico es continuo, debe pasar de una región a la otra. Y también porque la integral de camino que yo tomo desde el conductor hasta el infinito me entrega siempre el mismo valor. Entonces, si dependiera de θ, el campo eléctrico, si dependiera del ángulo, si dependiese del ángulo, sería un poco complejo que se dé ese resultado, porque integro lo mismo a lo largo de muchos radios distintos y me da un valor distinto. Eso no tiene mucho sentido. Así que campo eléctrico solo depende del radio. Después usamos la ley de Gauss para el desplazamiento. Esa ley, lo que hicimos fue hacer esto. La carga libre acá a la derecha no la conocíamos, pero sabemos que está relacionada con el potencial, así que lo dejamos para después. Vimos que tenemos que resolver entonces esta integral al lado izquierdo para tomar el flujo de desplazamiento eléctrico. Acá separamos la integral en las dos regiones de importancia, y en ambas regiones conocemos el campo eléctrico, que solo depende del radio, así que eso es bueno porque nos permite hacer la integral del seno directamente. Llegamos a este resultado, tenemos esto a este lado y podemos despejar que el campo eléctrico vale esto. Después, usando la diferencia potencial, aquí cuánto vale B0 en función del campo eléctrico, aquí es una integral, nos da este valor de aquí, y por lo tanto podemos despejar cuánto vale la carga libre que había. Con eso encontramos una expresión más compacta para el campo eléctrico, una expresión súper útil. Y después usamos esa misma expresión para encontrar el desplazamiento, que ya sabemos cómo vale en función del campo eléctrico, y después lo mismo para la polarización. Así que eso fue lo que hicimos en resumen. Bien, lo que tenemos que determinar ahora son las cargas libres y las cargas de polarización en el sistema. Entonces, cargas libres y cargas de polarización. Ya sabemos cuánto es la carga libre, ¿no? No sabemos cómo se distribuye, si eso es un tema. Como les dije antes, no es tan simple como que la carga se distribuya uniformemente, porque hay cargas de polarización, entonces hay que tener mucho ojo ahí. Vamos a ser más cuidadosos en lo que queremos decir. Y vamos a usar las condiciones de borde, de hecho, para determinar las cosas. Entonces sabemos que la carga libre, la carga total libre, es igual a... bueno, tengo el resultado antes, pero de hecho no lo voy a usar. Ya tiene un valor. Nos falta la carga de polarización. Y nos faltan las densidades también de carga libre. Entonces, voy a dibujar el problema aquí sin la esfera, solamente el dieléctrico. Entonces, este de acá es el dieléctrico. Sabemos, y estas son las fórmulas que uno le entregan, es que se genera en la superficie es la que está marcada en negro, tiene una normal acá, que en esta región es así, y en la región de acá es como radial. Sí, esas son las normales de acá. Normal, etc. Sabemos que hay una densidad de carga superficial de polarización que está dada por la siguiente fórmula. ¿Sí? Y también sabemos que hay una densidad de carga volumétrica también de polarización, que está dada por la siguiente fórmula. ¿Sí? Entonces, tenemos la polarización, ya es cosa de calcular. Fíjense que viendo la forma de la polarización, entonces, no hay carga volumétrica. Ustedes pueden calcular esta divergencia y les va a dar 0.
pero lo que sí va a haber es una carga superficial. Entonces, pero esta carga superficial está es en función de dónde estoy parado. Entonces, yo sé que acá, por ejemplo, en las regiones que no están como al borde del conductor, el campo apunta, la polarización de hecho apunta así, es como tangencial de hecho, o sea, a la superficie, y por lo tanto es perpendicular a la normal. Eso nos dice que en esta zona y en esta zona también, la densidad de polarización es 0. Pero en la zona que está acá, y la voy a marcar con verdecito, y voy a pintarlo bien, toda esa zona se va a generar una densidad de polarización. ¿Sí? Pero solamente en esa área de ahí. Entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, esa carga de polarización, el que vive acá, en una región así. La normal en este caso, cuando uno elige la normal en un dieléctrico acá, uno piensa, la normal sale del material. Entonces, cuando sale del material, va hacia afuera, en este caso va hacia allá. Y si se fijan, esa es la dirección contraria a la dirección radial que yo elegí para describir los campos. Así que la normal, de hecho, en esta zona es menos R tongo. Si cuando yo escriba esto, tengo la polarización por la normal, lo que voy a tener va a ser menos R tongo punto polarización. Así que, y este resultado es sencillo, tenemos que ver solo cuánto es la polarización. Aquí está. Epsilon menos epsilon 0, B0 partido nada, sobre R cuadrado. Entonces lo que nos queda acá va a ser menos epsilon 0, B0, perdón, B0 partido nada. ¿Por qué dividido nada? No sé por qué me puse un dividido nada acá. Esto era multiplicado por A. Eso sí fue un lapsus. Eso me parecía extraño. Vamos a poner el A ahí. Perdón por eso. Pero si se fijan, eso es lo que tiene que dar por los resultados anteriores. Ya. Ahora sí. Entonces acá por A, otro color. O sea, el color que estamos viendo. Por A. Y acá abajo R cuadrado, pero recuerden que uno acá no lo escribí acá, pero esto está evaluado en el borde. Entonces hay que evaluarlo en este borde que vale a cuadrado. Y por lo tanto, digamos ahí que la densidad de polarización que es la que marqué ahí, todo eso es sigma de polarización. Vale menos epsilon 0 B0 sobre A. Ya, ¿por qué le puse este menos acá? Es solamente porque en los materiales uno define que esta constante es mayor a epsilon 0. Así que esta cantidad acá es negativa. Si es que el potencial es positivo, claro. Pero en principio es como negativa. O tiene signo contrario que el potencial. Solo quería escribir eso. Por eso le puse el signo ahí, pero se lo puedo meter adentro, solo que queda menos evidente, pero el resultado es el mismo. Así que tenemos esta densidad acá. Súper. Ahora, ¿cómo encontramos? Porque nos falta, como les dije, la densidad de carga libre. No va a ser simplemente la carga libre que hay como dividida en el área. No se va a distribuir uniformemente en una parte y otra. ¿Por qué no? Voy a explicar eso antes de calcular, pero entonces teníamos esto. Esto ya lo explico muchas veces. Y lo que voy a escribir ahora dibujar acá esta es la carga de polarización. Entonces, imagínense, imagínense, voy a poner acá, imaginen que la carga libre se distribuye uniformemente. ¿Sí? Entonces, lo que van a tener es un sigma libre que va a ser uniforme acá. Entonces, ustedes tienen que recordar lo siguiente.
Cuando uno tiene una densidad uniforme en un cascarón esférico, el campo que hay en el interior vale 0. ¿Sí? Fíjese entonces que si el campo que genera esta densidad es 0, el campo eléctrico acá adentro no va a ser 0, porque esta densidad que está acá me va a generar líneas de campo ahí. Va a generar líneas de campo y no, quizá, esa no es la dirección, quizá, pero, sí, es la dirección de hecho. Entonces el campo eléctrico va a ser distinto de 0. Pero estamos en un conductor y eso no puede ser posible. De modo que la carga libre se va a distribuir de tal manera que anule eso de allá. Por eso uno no puede decir que es uniforme. Ese es el argumento. Ahora, ¿cómo la vamos a determinar? Lo que vamos a hacer es, vamos a usar una de las condiciones de borde. La condición sobre cuando uno tiene una superficie, uno ve la componente normal, y sabemos que la componente, me región 1 acá, tengo D2 y D1. Sabemos que la componente normal, la voy a poner acá una n de normal, la discontinuidad en el desplazamiento es igual a la densidad de carga libre. Entonces eso es bueno porque tenemos el desplazamiento, sabemos que en nuestro caso, entonces tenemos un desplazamiento aquí, el desplazamiento 2, acá tenemos el desplazamiento 1. Y si tomamos la diferencia con acá, en esta parte de acá, por ejemplo, entonces voy a tener acá dentro de vale 0. Entonces lo que voy a tener es que de 1, esto evaluado en el borde, aquí en R igual a A, va a ser igual, de hecho, a la densidad de carga libre, por la relación de aquí abajo, de aquí arriba. Y en este caso, si analizo la diferencia justo en ese punto, también voy a tener de 2 en R igual a A, va a ser igual a la densidad de carga libre. ¿Sí? Así que con esas dos fórmulas voy a poder determinar cuánto vale la densidad en la parte de arriba y en la parte de abajo. Así que aquí quizás debería ponerle 1 ahí, y esto debería ponerle 2. No al cuadrado, es un 2. Ponerle 1 y ponerle un 2 ahí. Hay muchas notas, pero lo que quiero decir es que como esto depende de teta, no obtengo la misma diferencia. O sea, en el fondo estos dos resultados los puedo juntar en uno diciendo que D, que depende de teta, de R y de teta, evaluado, y de hecho, perdón, escribirlo así. Esto, punto R tengo acá. Y esto, evaluado en el borde, que corresponde a R igual a, va a ser igual a la densidad de carga libre que depende de teta. ¿Sí? Eso es lo que les digo, voy a tener una densidad distinta arriba y una densidad abajo. Entonces, nosotros tenemos cuánto es el desplazamiento. ¿Dónde está? Aquí está. Es sencillo, así que... Y lo que van a ver es que entonces la densidad va a ser, en un lado va a ser esto, y en otro va a ser eso allá. Entonces, de algún modo vamos a poder escribir esto aquí. Entonces, en la parte de arriba de nuestra esfera, ¿cierto? Vamos a tener una densidad que va a ser igual a sino 0, B0 dividido en A. Esto teta entre 0 y pi medio. Y en cambio la parte de abajo va a ser este valor. Entre pi medios y pi. Bien. Déjenme ver si lo escribí bien. Una parte de aquí. Sí, sí. Sí, está bien, es eso. Bien. Y ahora, ahí está el resultado. Básicamente encontramos todo. Pero ahora les quiero mostrar cómo es la imagen mayor. Entonces, voy a dibujar la esfera que parece un huevo en este caso. Y voy a tener, entonces voy a usar varios colores. Aquí en azul
es una densidad de carga libre, la que iba aquí arriba. Entonces cambia abajo. Entonces ese sigma ahí, el sigma azul, voy a usar una sola letra, pero con los colores se van a diferenciar. Vale epsilon 0, B0 dividido en A. Yo sé que va a haber otra, y luego en amarillo, creo que es amarillo, no sé si es amarillo. Vamos a tener otra densidad que va a ser igual a epsilon 0 dividido en A. Y tenemos finalmente también la que viene de la polarización. A esta le voy a poner un P. Que vale, ups, ¿dónde está? Ahí está. Epsilon 0 menos epsilon de 0 sobre A. Ahora fíjense, calculemos la densidad total, ¿sí? Porque acá yo la densidad la obtengo sumando por parte. Entonces, arriba solamente existe una densidad, así que la densidad total para el teta menor a pi medios vale epsilon 0 de 0 partido en A. Y la densidad total para el teta mayor a pi medios y menor a pi, ¿cuánto vale? Hay que sumar ambas las cosas de arriba, entonces sumamos sigma más sigma p. ¿Por qué la sumo aquí? Y es porque fíjense que en el dibujo están sobre la paz, así que yo siempre tengo que sumar cosas que viven en un solo punto, y acá lo puedo hacer porque están sobre la paz. Así que fíjense que si yo sumo esto de acá con esto de acá, lo que me va a entregar va a ser epsilon 0 de 0 dividido en A. Bien. Fíjense, vale lo mismo arriba y abajo. Y eso es lo que les decía, la densidad libre, de carga libre, no se distribuye uniformemente, pero la densidad total parece que así lo hace. El conductor lo que hace es que va a organizar sus cargas de modo que de esta configuración y de esa manera van a generar una densidad uniforme que me genera un campo eléctrico nulo dentro, ¿no? Con esta configuración así, no, estas configuraciones me generan acá que el campo eléctrico acá adentro sea cero. Y todo gracias como a esas cosas de ahí. Así que con ese dibujo creo que se ve bien como lo que quería explicar con eso. Que, ahora hay que calcular la energía. Nos piden calcular la energía. Bien, ¿hay dudas con esto de acá? ¿Se entiende como el procedimiento todo? Creo que sí. Me ha tomado bastante tiempo esto, así que para calcular energía electrostática lo que hay que hacer, voy a dejar el procedimiento, no, este es un cálculo nomás de, no, que quiero pasar al otro problema y sea un poco más rápido. Entonces, la fórmula para la energía, antes era E cuadrado, uno la generaliza para los dieléctricos y escribe esto así. Esta es la energía general. Fíjense que si hay vacío, si solo hay vacío, se tiene esto. Y se recupera la fórmula. Claro, en el volumen. ¿Sí? Bien. Eso es lo que hay que hacer aquí y de nuevo como tiene las definiciones acá solamente integral, entonces la integración se va a tener que dividir. Entonces la integral que es en todo el volumen de punto D la van a tener que dividir entonces en la región 1, donde conocen cuánto vale eso, y más la región 2. Ups, ya. Eso es lo que se tiene que hacer y la integración no es compleja. Lo pueden hacer, no lo quiero hacer, pero para pasar rápidamente al otro problema, porque creo que me tomé mucho tiempo haciendo este problema. Quería dar
ser bien con hartas explicaciones, no creo que hagan cosas a la vez. Pero después lo que viene después es integrar, y para la siguiente parte lo tienen que comparar con el caso en el que no hay dieléctrico. Y entonces ahí lo que tienen que hacer es ver este caso, una esfera a un potencial de sub 0, cuál es la energía de eso, y la comparan con lo de atrás. Lo único que les puedo decir es que en esta configuración hay menos carga que en la configuración anterior. Digamos que de alguna forma cuando hay un dieléctrico, el conductor tiene que traer más cargas para contrarrestar las cargas de polarización. Entonces, cuando no hay eléctrico, saco cargas, lo que me libera un poco la energía y va a tener una energía menor. Eso es lo que, a grandes rasgos. Bien, voy a pasar a la P2, que es un dieléctrico que es plano. ¿Sí? Es un espacio vacío, y hay dos regiones. Y hay un dieléctrico acá que tiene eso, y se ha puesto una densidad constante, un bloque de densidad constante sobre el dieléctrico. Sí, bueno. Ya, en este problema entonces tenemos dieléctrico acá abajo. Dieléctrico, y arriba hay un bloque. Hay un bloque con densidad de carga, y acá tiene carga ρ constante, acá llega hasta D, entonces Z igual D, Z igual 0. Y acá abajo hay una constante que depende de Z, y su valor es 2, es 0. 2 menos epsilon la K, Z. Ya, ¿cuál es el truco acá? No, este es un caso plano y tenemos dieléctricos. Fíjate, lo primero que nos vamos a fijar es que no hay densidades superficiales, así que todas las cosas son continuas. Eso porque las únicas cosas que nos generan discontinuidad al final son las superficies cargadas. Así que tenemos que D en particular es continuo en todo el espacio. En el caso anterior D no era continuo, por eso no convenía partir al tiro con D. Ahora, como D es continuo, vamos a trabajar todo el rato con D, y vamos a decir en fondo que el D es pillo, porque como en la fórmula del D no aparece el epsilon, de hecho, ¿cierto? Lo que uno tiene para el D es esto. Ahí la carga libre. Entonces el D es tramposo, como el D era todas las propiedades de simetría que uno tendría para el caso del campo eléctrico. El D lo único que ve es la situación con un bloque, carga ρ, y se olvida del dieléctrico. Así que el análisis para hacer esto es el que uno hace para el caso plano de una cuestión infinita. Uno dice en el fondo que D va a ser una función solamente de la altura y va a apuntar en Z. Para hacer la integración, yo voy a tomar una superficie acá, pueden pensar en una cajita de altura Z y con un área A. Entonces, esa cajita que está ahí, en altura Z, voy a ponerle una parte en Z0 y la altura ahí está a una altura Z arbitraria. Entonces, cuando yo haga Gauss en esa cajita, lo que me va a dar va a ser el área acá por D en Z menos el área por el D en 0. Ya, ¿por qué me queda esto acá? Porque tomo acá la normal, así, aquí la normal así. Entonces me aparece un signo menos acá cuando yo evalúo en Z0, y acá me aparece el signo positivo porque acá la normal es la misma que Z, que dirección de Z. Y esto es igual a la carga que encierra. La carga que vamos a encerrar va a ser, entonces, una carga uniforme, así que vemos tenemos que ver el volumen que hay ahí, y eso va a ser área por Z, área por Z por ρ, y entonces obtenemos que el desplazamiento eléctrico, que en función de Z
es igual a Z por ρ menos campo en cero. Ahora lo hice así, me queda esto, me queda como al aire, pero hay que hacer algunos supuestos. Entonces, de nuevo voy a escribirlo aquí. El desplazamiento función de Z va a ser Z por ρ menos el más, de hecho, más, no menos. Ahí es más el Z en cero. ¿Qué es lo que podemos decir? No, quizás podríamos, y esto es un argumento que yo creo que me van a creer, como esta densidad es uniforme, si yo me paro acá al medio, justo en la mitad, en Z igual de medios, yo esperaría que el campo eléctrico en esa región fuera cero, porque se anula, o sea, no el campo, el desplazamiento, se anula lo que genera la carga de acá con lo que genera la carga de acá arriba. Así que voy a imponer un poco que de Z igual de medios es igual a cero, así que esto me va a quedar de medios ρ más de cero, y de acá despejo cuánto vale el desplazamiento en cero. Bien, y eso es, pues tenemos entonces que, en todo caso, este cálculo es válido, no lo dije, me apuré un poco y no lo dije. Se fijan que por la forma en que hicimos este cálculo, esto es válido siempre que Z esté dentro de la caja, así que esto es válido Z menor a D y Z mayor a 0. Esas son las dos condiciones que se deben cumplir. Así que eso es importante. El desplazamiento en función de Z, siempre que Z esté en esta región, va a ser entonces ρ Z menos ρ de medios. Y para las regiones que están fuera, uno puede seguir por continuidad, entonces recordamos que el campo eléctrico en esos casos era constante para las cosas que son infinitas, un plano infinito. Así que de hecho ustedes lo pueden comprobar. Cuando estemos en una región mayor a D, esto va a valer ρ de medios, y cuando estemos en una región menor a cero, o estemos bajo, o sea, donde hay dieléctrico, entonces menos ρ de medios. ¿Sí? Y ahora igual le voy a poner vector a todo acá para que sea bien consistente. Vector, vector, y así uno encuentra el desplazamiento. Campo eléctrico uno lo encuentra por la relación de que el desplazamiento es igual a epsilon acá, que depende de Z, ¿cierto? Por el campo eléctrico. Así que voy a tener campo eléctrico en tres regiones. En la región de más arriba, esto será ρ, va a ser ρ de medios epsilon 0, Z tonto, entonces Z mayor a D. Vamos a tener ρ Z menos ρ de medios, 1 sobre epsilon 0, en Z entre 0 y D. Y el último va a ser, hay que reemplazar cuánto valía este valor, que era un valor un poco distinto. Y va a ser 2 epsilon 0 aquí, porque era... a ver cuánto valía. ¿Dónde lo tengo dibujado? Ahí está. Claro, 2 menos epsilon de la caseta, ρ de medios, Z tongo. Voy a cada uno Z tongo. Son Z menor a 0. Y aquí está, ese es un KZ, una coma muy grande. KZ. Y aquí tenemos este resultado y el problema ya está casi listo. Y yo creo que para que no quitarles más tiempo, ya va a pasar una hora ya desde que comencé, que es el tiempo máximo de las clases. Si ven acá solamente nos piden cuánto era el potencial eléctrico y las cargas de polarización.
Así que el potencial lo van a obtener integrando. Uno tiene que elegir una referencia, puede ser cualquiera, Z0, Z igual D, Z igual D medio. No puede ser el infinito porque ahí el campo, porque el potencial va a explotar, porque uno va a integrar una cantidad infinita de campo eléctrico y no conviene. Así que uno elige una buena región para integrar, o sea, una buena región para donde poner potencial y lo calcula. Y de nuevo, la polarización, que es la que necesitamos para obtener las cargas de polarización, va a ser 0 si Z es mayor a 0. Eso porque no hay dieléctrico. Si no hay dieléctrico, no hay polarización. Y para la región inferior tenemos que usar la fórmula que mostramos hace harto rato, que tengo por aquí, es epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico, esto para Z menor a 0, y esto de acá lo que va a valer va a ser menos epsilon 0, epsilon 0 acá, 2 menos e a la Z rho de medios, Z tongo. Esto en el fondo va a ser la polarización para Z menor a 0. Sí, exactamente eso. Y aquí el paréntesis más grande. Bien. Entonces, si uno quiere obtener por ejemplo, cuánto vale la densidad volumétrica de cargas de polarización, tomamos menos la divergencia de P. Simplemente va a ser derivar respecto a Z. Entonces, si derivamos respecto a Z, aquí aparece la exponencial, nos va a tirar un K, y nos va a quedar K e a la KZ, y en 2 epsilon 0 por epsilon menos epsilon 0, rho de medios. Y por otro lado, cuando calculemos cuánto vale la densidad de polarización, eso va a ser, bueno, tenemos que el dieléctrico y abajo, así que la normal, de hecho, es igual a Z tongo. Simplemente van a tener que hacer polarización, producto con Z punto, y lo evalúan, claro, en Z igual 0. Y les va a quedar les va a quedar menos epsilon 0, epsilon 0, rho de medios. Eso es lo que les va a quedar. Y ahí están las a más densidades. Sería interesante ver qué es lo que pasa. Acá es complicado ver cuál es la carga de polarización total porque el dieléctrico usa un volumen infinito, igual que en el anterior, por eso quizás no nos piden eso. Pero quizás uno podría hacer algunas cosas truculentas a ver qué es lo que pasa. Sería experimentar, no me da el tiempo para eso. Y bueno, el potencial es simplemente hacer la integral de, cuando quieren ver el potencial en función de Z, van a tener que integrar desde alguna referencia, le voy a poner 0 acá nomás, campo en función de Z, y van a tener que hacerlo porque hay 3 regiones donde hay campos eléctricos distintos, así que si quieren, tienen que considerar la región Z entre D y 0, la región de Z mayor a D y la región de Z menor a 0. Ven esos 3 casos y uno puede hacer la integración y llegar al resultado. Que lo único que hay que tener cuidado es que cuando uno pasa de un punto a otro hay que separar el campo eléctrico y depende de dónde viva, qué sé yo. Y eso es lo que hay por hoy. ¿No? En virtud del tiempo ya no alcanzo a hacerle más desarrollo, pero espero que se haya entendido, a menos a grandes rasgos, qué es lo que uno hace al trabajar con dieléctrico. Yo lo que les recomiendo es que repasen el primer problema, busquen controles anteriores, van a ver que aparece ese problema. Y lo otro que pueden hacer también, un cálculo sencillo que seguramente está hecho en clase, está hecho en todos los libros, es ver cuál es el caso de
tienen acá una carga Q, o pueden tener un conductor a un potencial V0 que está rodeado de una región que tiene cierta constante eléctrica. Siempre acá está rodeado por todos lados y tiene una constante eléctrica epsilon. Afuera, en alguna parte se acaba esto y de nuevo aparece epsilon 0. Y en este problema yo les propongo, pueden jugar ustedes, calcular cuánto vale D, cuánto vale el campo eléctrico, cuánto vale la polarización y cuánto valen las densidades de carga, densidades de carga de polarización. Van a tener que calcular dos densidades, una en esta parte de acá y una en esta parte de acá. Pero es un ejercicio súper sencillo y yo creo que ayuda un poco a entender cómo trabajar esto. Este es fácil porque el problema que hicimos en la parte 1, el primer problema es difícil, yo lo encuentro muy difícil. Eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Si está todo bien, los dejo hasta acá. Y nos veremos quizás bueno, cuando tengan el control vamos a estar ahí nosotros para responder dudas y todo, pero ya en 2 semanas, cuando haya otra clase. Muchas gracias. Dejo de grabar.